Hola a todos, nos encontramos aquí con la doctora Brenda Guerrero, docente de la Universidad Central del Ecuador en la materia de Derecho Penal. Mucho gusto, estimada doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, David. Gracias por el tiempo que se ha dado para visitarnos hoy en el despacho y estamos prestos para colaborar. Gracias, mi estimada doctora. Hoy queremos abarcar algunas cosas que nos es de suma importancia a nosotros como abogados jóvenes y vamos a hablar de un tema muy importante que se ve en el día a día y es acerca de la investigación previa. Y para empezar, nos queremos saber qué es la investigación previa y si es parte del procedimiento ordinario penal. Gracias. Bueno, la fase investigativa de la indagación previa, yo considero personalmente que es una fase muy importante antes de la formulación de cargos. ¿Por qué es importante esta fase? Porque siendo la fase investigativa, el fiscal practicará todas las actividades investigativas para reunir elementos que le permitan imputar la infracción penal, y esto solo lo puede hacer si tiene la materialidad y elementos de convicción que le hagan presumir que una persona es responsable, por ejemplo, de un delito. Yado, cuando se refiere a los elementos de convicción que el fiscal debe reunir, por ejemplo, simplemente un parte policial sería un elemento de convicción o qué otras cosas más debe el fiscal recaudar y también. Bueno, es que hay dos tipos de cómo empieza el proceso penal. El uno es por flagrancia, cuando el delito es flagrante y cometido dentro de las 24 horas, o nos llaman a la flagrancia, y al litigante lo que le dan es el documento del parte policial. Hay que entender que el parte policial es solamente un documento referencial que nos da a nosotros los elementos y circunstancias de cómo posiblemente se ha perpetrado la infracción penal. ¿Para qué es importante este parte policial? Para que el litigante pueda construir ante el juez de garantías penales su teoría del caso, para ir antes de la formulación de cargos hacia el control del debido proceso desde ese documento. En la otra fase, en cambio, la indagación previa puede empezar por una investigación que, si se trata de un delito de prisión, dure esta investigación un año. En ese año el fiscal tendrá que recabar todos los elementos que le hagan, primero, tener la materialidad de la infracción, y luego, si son suficientes, si son altamente incriminatorios, entonces tendrá la posibilidad de llamar a formulación de cargos. Y si es un delito que supera más de 5 años, por ejemplo, como en el peculado, esta indagación previa podrá estar aperturada hasta 2 años, por ejemplo. Yado, en el caso de que ya pasa el delito, digamos, pasa, si no llega a los 5 años, dura un año, ¿no es cierto?, la investigación Sí. previa. Pero en el caso de que después de este año encuentra nuevas evidencias de este delito, ¿se le archiva o puede abrirse nuevamente esa investigación nuevamente ya llegado el término de ese año? Bueno, los términos y los tiempos están dados en el Código Procesal Penal. Si llegado ese tiempo no existe definitivamente elementos que le permitan al fiscal presumir primero que se encuentra frente a un ilícito penal, posiblemente archivará, porque no hay elementos después de haber desplegado toda la investigación. Pero solamente podría reaperturarla cuando, por ejemplo, los sujetos procesales son importantes, y uno de ellos, pese a que no sea el investigado, es la víctima. La víctima puede oponerse al archivo de la causa cuando la víctima ha dotado de todos los elementos, por ejemplo, a la fiscalía
para descubrir al autor o para poder imputar los cargos, y para eso se hace, después de notificado el archivo de la indagación previa de ley, notifican al abogado del procesado, al abogado de la víctima, para que se pronuncie respecto de ese archivo. Es decir, la víctima puede hacer un incidente procesal oponiéndose al archivo, luego se eleva al fiscal provincial, quien designará un nuevo fiscal para que, de revocarse esa providencia, siga la investigación conforme a la pretensión procesal de la víctima. Recordemos que la víctima es una de las partes importantes que tiene 3 derechos frente al sistema de justicia, que por lo menos son entre los que contempla la Constitución: verdad, justicia y reparación. Ya, muy bien, Do. Con respecto a su experiencia, ¿por qué es clave esta fase? Como abogados, como nosotros, como abogados nuevos, ¿por qué la importancia de poder conocer sobre esta fase de la investigación previa? Y como usted mencionaba, el fiscal puede atribuir también algo importante como ellos, es el poder indagar qué evidencias le puede asumir para que continúe con la investigación previa. Pero ¿cómo nosotros podemos recalcar la importancia de esta fase ya en el libre ejercicio, no tanto en como está en el código? Ya. Y justamente el litigante sabe que está frente a un proceso penal. Todos los procesos son importantes y tiene que desplegar todo su conocimiento para hacer que en esa investigación previa se dé en forma objetiva, conforme a los mandatos constitucionales, conforme al sistema de garantías del debido proceso, porque es el que representa por lo general a la persona procesada, y bajo sus hombros están 2 responsabilidades. La más importante es que la persona posiblemente se le formulen los cargos, si es que hay elementos de convicción, lo que quiere decir, desde ahí ya no es investigado, ya es procesado. Y ahí es donde nosotros tenemos que acudir a estas diligencias investigativas con todo el bagaje de conocimiento que tenemos, porque hay que asesorar la defensa técnica al procesado para que cuando comparece a la ampliación de la versión o a la versión, se cuide de las preguntas que él bien a veces tendría que acogerse al derecho del silencio, o que las que ocasionarían en las respuestas posiblemente le sean perjudiciales para su derecho a la defensa. Eso solo radica en la defensa del procesado. Entonces es importante, ¿por qué? Porque se ha visto muchos casos que el litigante omitió la responsabilidad de la versión y luego lastimosamente no lo asesoró, y posteriormente le llega la formulación de cargos por no haber asesorado en una simple versión ante la fiscalía. Entonces, ¿qué quiero decir? Usted me hablaba también del parte policial. Cuando yo tengo un parte policial, tengo 3 cosas. Hechos fácticos. ¿Qué tengo en hechos fácticos para poder construir mi teoría del caso ante el juez? Para hacer después, ya hecha la subsunción, la proposición jurídica. ¿Qué es lo que yo le voy a decir al juez en la teoría del caso? Y luego poder construir mi proposición probatoria, porque es la proposición fáctica, la proposición jurídica y la proposición probatoria lo que al final de esa flagrancia, en los 30 días, posiblemente, si yo hago una buena defensa, a lo mejor tenga un dictamen fiscal abstentivo o me toque pasar a la siguiente fase del proceso. Eso depende ya de qué he aportado yo en los elementos de convicción en el tiempo de la instrucción en la flagrancia, por ejemplo. Ya, Do. ¿Y cuáles son uno de los errores más frecuentes que cometen los abogados en esta parte, en la instrucción fiscal? Como usted dice, tal vez algunos no revisan bien, por ejemplo, el parte policial. Por ejemplo, si no está el nombre y apellido, prácticamente no es la persona, ¿no es cierto?
¿Y qué otras cosas más podría o errores comunes de los abogados que cometen en esta parte? Bueno, yo personalmente y con todo respeto pienso que uno de los errores comunes que comete la mayoría es no discutir el control del debido proceso desde la aprehensión. Recordemos que los gendarmes, los agentes del orden, solamente no tienen poderes omnímodos sobre el procesado ni la evidencia. Quiere decir que solamente cuando detienen a una persona tienen que hacer que se acoja al derecho al silencio, darle oportunidad de que llame a su abogado y dependiendo que sea del caso, sea armas, sea tránsito, llamar al equipo técnico especial de investigación para que levante la evidencia. Porque si no, luego tendremos dos problemas. La evidencia no está contaminada, no puede el policía aprensor el mismo levantar todos los elementos, ejemplo, si es armas u otro tipo de evidencias, es decir, la investigación especial de fiscalía tiene un departamento para cada evidencia, toxicológico para las sustancias, en materia de tránsito y transporte terrestre está el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito. En otras materias, la inspección ocular técnica. Lo que no se puede pensar es que el aprensor sea el mismo que levanta la evidencia. ¿Por qué? Porque hay que respetar la cadena de custodia, por ejemplo. Entonces, eso es importante y eso es un error. Es un error no discutir la aprehensión, no discutir la calificación de la flagrancia. Si se reúnen los requisitos del 527, que dice que no debe haber una persecución ininterrumpida, la persona tiene que estar en posesión de la evidencia de la presumible infracción que ha cometido. Pero, ¿cuál es el error? Ir a la flagrancia y aceptar un abreviado, sin evaluar los elementos. El abreviado solamente por estrategia se lo puede aceptar solamente cuando no existe la posibilidad de que haya elementos de descargo para la defensa. Cuando todos los elementos incriminatorios están en contra, entonces ahí es cuando posiblemente se acepte el abreviado. Si no, es preferible, sabiendo que es sentencia condenatoria reducida a 1/3, es preferible pues controvertir la prueba. Ya, muy bien, muchas gracias, Doc. Y como usted mencionó, la importancia de esta fase es de que nosotros como litigantes debemos conocer cada una de estas cosas. Y ya para despedirnos, Doc, algo que nos gustaría es qué cosas nosotros o los abogados podríamos aprender o qué cosas nos haría que nos volvamos más en verdaderos litigantes, no solamente en abogados comunes, sino que podamos avanzar y escalar a ser litigantes aquí en el Ecuador. Bueno, yo como maestra, y a mí me apasiona la docencia, y mi esfuerzo es un poquito más allá de las aulas. Quisiera ver los gigantes grandes que conquisten los ideales a través del derecho, que sean jueces, juezas, fiscales, o como usted acaba de decir, los mejores litigantes. La única diferencia es el conocimiento. Nosotros los abogados somos los eternos estudiantes. ¿Qué quiere decir? Cada caso concreto, cada dificultad que enfrentemos, volcaremos toda la atención y nos volveremos mejores. ¿Dónde? En las audiencias, en las flagrancias, en las evaluatorias, en las de juzgamiento. Es decir, asumir el reto. Entre más difícil sea el caso, posiblemente usted vuelca todo su conocimiento y estudiará más, porque no se puede dar el lujo de fallarle al sujeto que representemos, sea el procesado o sea la víctima. Defender a las víctimas tampoco es fácil, es algo bien complejo dependiendo del caso concreto. Entonces, la idea es seguir estudiando, seguirse preparando, no correrle al derecho penal, no decir, no, eso no puedo, sino decir, sí, o sea, yo tengo aquí todo lo que es garantías, tengo los principios con los que se equilibra el proceso, sé cuándo debo pedir una nulidad,
sé que debo litigar sin cometer errores, hacer el trabajo de litigio lo mejor que se pueda para tener la conciencia de servir bien a las personas. Recuerde usted que la justicia es un servicio público, o sea, no cabe el desconocimiento, no cabe la negligencia, o lo peor, no cabe dañarle a una persona por una mala defensa, pues su realidad frente al proceso penal. Ya, Do. Y como usted mencionó, creo que a muchos de nosotros como abogados jóvenes nos pasa, y es principalmente ese miedo de enfrentarse a los jueces, ese miedo de ir a las audiencias. En su experiencia, ¿cómo podríamos vencer ese miedo y ya dar ese paso? Bueno, yo, a diferencia de antes, puedo decir, antes nosotros todos empezamos con ese miedo. Todos posiblemente tenemos los mismos temores, pero es la continuidad del servicio que nos va dando la satisfacción. Es tan importante un juicio contravencional como el delito. Es tan importante que usted vaya y deje su nombre en la audiencia como que sabe y domina derecho dogmático para que su alegación, sus pruebas surtan los efectos legales en el proceso. Por eso es que yo digo, hasta en mis clases, usted no puede hacer distingos de su cliente. Si llega la persona más importante a su despacho, pues atiéndala como a la persona más importante que posiblemente lo visita. Pero si llega una persona igual humilde que necesita de sus servicios, tiene que atenderlo como el primero. Igualito, con el mismo cuidado, con la misma debida diligencia, porque resulta que de los dos, usted deja su nombre afuera. En la sentencia, en el juicio ganado y sobre todo en el servicio a las personas. Habrá gente también que no le pueda pagar y que usted tenga que regalar su trabajo. Así nos pasaba antes. Hoy estamos en un tiempo de plataformas digitales, de tantas redes sociales. Antes ganábamos los juicios y solo sabíamos nosotros y el cliente cuál era el resultado. Hoy es una especie de que dice un juicio ganado, yo veo a mis estudiantes, a mis ex estudiantes, y digo, claro, de pronto yo vengo de otra época, de otro tiempo, y yo también respeto esas cuestiones, trato de poner un granito de arena, me doy tiempo, pese a que tengo bastantes estudiantes en la Universidad Central por pública. Los paralelos pasan de 50 estudiantes por lo menos. Tengo alrededor yo sola de 180, 200 estudiantes y es duro. Pero trato de buscarme el día que tengo un poquito de tiempo de venir a mi oficina, este despacho que yo adoro, que yo quiero, que me dio muchas satisfacciones y que me sirvió para todo lo que tengo en la vida. Entonces trato de poner unas cápsulas pequeñitas que son creadas con toda la voluntad de que la gente aprenda, porque estamos en un tiempo que a los chicos no les gusta leer, están más en plataformas digitales y esa es mi forma de aportar, de poner un granito de arena en este mar de conocimiento. Ya, muchas gracias, Doc, y gracias a todos, y gracias por aclararnos, igual hablarnos acerca de esta fase muy importante que es en el procedimiento ordinario penal, y agradecemos por su entrevista, Doc. Muchas gracias, David, estoy para servir y siempre pues con la debida antelación siempre estamos para aportar un poquito en estos espacios. Muchas gracias, Doc.